establecer una nueva comunicación, en este caso con el artista plástico Daniel Santoro. Daniel, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Martín Tomasini, te damos la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Daniel? Muy ¿Cómo bien. estás? Bueno, bien, Daniel, es un gusto para nosotros poder hablar con vos. Se habla mucho de lo que es la batalla cultural en la Argentina, ¿no? Lo instaló en algún momento Cristina Fernández, pero también ahora recoge el guante Javier Milei. Para vos, que sos un hombre que viene de este plano, ¿de qué hablamos cuando hablamos de batalla cultural? Sí, es un tema ese que yo no comparto mucho la preponderancia que se le da digamos, al sintagma batalla cultural, ¿no? Parece que dice muchas cosas y parece que es fundamental y yo lo relativizo mucho, porque es una batalla extraña y ambigua, que parece que se está ganando por momentos y de pronto uno se da cuenta que no había ganado nada, que de pronto de un día para otro le da la idea, digamos, se da cuenta que en realidad la había perdido. Así de ambigua es. Parecía que se habían ganado todos los derechos y bueno, ya se había dejado un mundo atrás y de pronto, bueno, en un par de años la cosa se dio vuelta, se precipitó en un sentido contrario, entonces parece que perdimos la batalla cultural. La habíamos ganado unos años atrás y ahora la perdimos. No es así. Me parece que se miden las cosas demasiado con la contingencia de lo que está pasando y se olvida que hay un especial y demás. El hombre no cambia tanto, la mentalidad de los pueblos no cambia tanto y bueno, hay tendencias, hay zonas oscuras que por ahí se iluminan por momentos y entonces parece que vemos un montón de monstruos que antes no nos damos cuenta que estaban, pero estaban ahí. O sea, no es que la gente cambió de un día para otro y se puso loca y empezó a votar a este delirante. Ya había eso, era un contenido ya, era un contenido incluso dentro del peronismo. Yo lo veo muy desde adentro del peronismo a Milei incluso. O sea, esa locura es una locura nuestra también, del propio peronismo. Y entonces ahí es difícil reconocerse, y es difícil reconocer que también somos ese monstruo, también lo somos nosotros, en un punto, ¿no? O sea, pero por eso digo que no es un extraño que nos gana una batalla y entonces que nosotros ahora la estaríamos perdiendo cuando hace apenas 3, 4 años parecía que habíamos ganado definitivamente. Y nada es definitivo, las sociedades van cambiando siempre, y lo que quedan son ese macerado histórico. O sea, la presencia del peronismo tiene un mundo simbólico propio, que por ahí a veces los olvidamos, lamentablemente, pero que hace que el peronismo tenga una entidad, sea algo, sea una creación cultural antes que política incluso, y que tiene un montón de símbolos, tiene un montón ha dejado una marca en la sociedad que es bastante indeleble y que reaparece continuamente. O sea, la necesidad del peronismo siempre es algo que está ahí, al acecho. Los enemigos del peronismo, o sea, el antiperonismo, que es más o menos lo mismo que el peronismo, si vamos a decirlo desde el punto de vista estructural, es una estructura similar al peronismo, pero con una medianera de por medio, digamos. Se fue construyendo el antiperonismo igual que el peronismo. Somos hermanos hermanos de sangre, podríamos decir también. Es difícil verlo así, pero hay que verlo así. O sea, el peronismo es como un edificio con una medianera que se va haciendo doble, ¿no? Hay un edificio de un lado y cada cosa que hace el peronismo, el antiperonismo también la hace. Y bueno, en esa especie de alianza indestructible que tenemos, se construye todo esto. Entonces, a veces avanza un piso antes el edificio de al lado y parece que nos proyecta sombra y nosotros construimos el piso que nos falta y así así se construye la cultura nacional también. Sí, pero así está hecha la cultura nacional. Borges estaba en el edificio de al lado, no estaba en nuestro edificio. Y, estaba medianera de por medio. Pero por eso, entonces la medianera la necesitamos.
Yo trato de verlo así para desdramatizarlo, ¿no? Pero el tema de la batalla cultural es de una gran ambigüedad y me parece que está mal encarado. Yo no uso nunca ese sintagma de batalla cultural. Me parece que es totalmente inoperante, tan inoperante como hablar de izquierda y derecha también. O sea, creo que estamos en el marco teórico, hay que reformularlo, ese es el cambio histórico que estamos viviendo, y nos deja como en un lugar de mucha angustia, por supuesto, cambiar el marco teórico. ¿Cómo es que no hay ni izquierda ni derecha? Sí, no, para mí no hay izquierda y derecha, eso es todo chatarra ideológica. Y bueno, y creo que el peronismo se ha adelantado muchos años a eso, por eso todavía no está del todo entendido. Creo que el mundo va es más, creo que el mundo va hacia el peronismo, o por lo menos va hacia un lugar que lo llamarán de cualquier manera, pero que es ese lugar que estuvo ya el peronismo muchos años antes, y que es esa superación del marco teórico de izquierda y derecha, sobre todo eso, ¿no? Por eso se vuelve tan difícil de entender a veces. Sí, yo comparto bastante esta idea que el peronismo es una salida hacia el futuro y que de hecho en muchos países se está mirando lo que Perón hizo hace tanto tiempo acá. Pero cuando nosotros tenemos la posibilidad de ser gobierno, nos cuesta 10, 12 años construir este edificio que vos decís, y cuando le toca al antiperonismo destruye todo esto en 1 o 2 años. Nos pasó con Macri, nos pasa ahora. Digo que falta para, bueno, del 45 al 55 hubo una dictadura, un golpe de Estado terrible, el bombardeo y todo lo que ya sabemos que pasó en la historia. En el 76 otro tanto. Digo, estos son gobiernos que elige la gente, que elige el pueblo, que elige algunas personas, tampoco son antiperonistas y eligen esta salida. ¿Qué crees que nos falta a nosotros cuando somos gobierno para que no nos pase más esta destrucción tan rápida de nuestro país? Bueno, nos falta... es un tema ese complicado de saber exactamente qué es, pero de movida creo que lo que está faltando es un liderazgo que sea compartido. O sea, hay líderes, por supuesto, Cristina, incluso Axel, por supuesto, son liderazgos, pero están parcializados. Hay un problema, el verdadero liderazgo, o sea, hay liderazgo, sí, pero el peronismo no tanto habla de líderes, habla de conducción. Y entonces la conducción es el que junta a todos los liderazgos, el que es capaz de juntar a los líderes y unirlos en una cabeza, armar con todos los liderazgos, armar una estructura política, como decía Perón, en conducción política, o sea, una estructura que tiene un centro y tiene 2 alas y bueno, y se mueve de esa manera como es una estructura en realidad político-militar, ¿no? Y ahí viene Perón, por supuesto. Y falta eso, falta la conducción centralizada, o sea, una conducción que pueda tomar decisiones y demás. Es un problema ese, es un problema que tenemos y que no sé la verdad que no sé cómo se arreglará. Tendrá que haber conversaciones muy profundas, que por ahí todavía no las hay. Tendrá que haber mucha misericordia también, que tampoco está tan presente. Y menos severidad y más misericordia. Esto, fíjense que es una palabra, la misericordia, que usa el Papa Francisco mucho desde que empezó su pontificado, y abre las puertas de la misericordia, y es fundamental. En estos tiempos, sobre todo, la palabra misericordia es letal para todos estos canallas que están ahora usurpando el gobierno. Es letal. O sea, ellos son pura severidad. El mercado es el que está al mando. Y un mercado es pura severidad. Contabiliza ganancias nada más. Y no perdona, ¿no? Son todas las cuestiones que entonces la palabra misericordia, los hechos misericordiosos son imposibles para ellos. Por eso se habla tanto de crueldad y demás. Son todos signos de una gran severidad, son mortales en ese sentido. Entonces, por supuesto, el peronismo tiene que venir desde el territorio de la misericordia, porque se trata siempre no se trata de equilibrio, se trata de armonías.
que es mucho más complicado, que en un equilibrio son tanto y bueno, se equilibran las cosas, pero ¿cómo se armonizan las cosas? Es mucho más complicado. La armonía tiene más que ver con el arte, ¿no? Por eso Perón decía que una conducción es un arte, porque no se trata no es fácil de decir tanto y tanto, ¿viste? Te doy. Eso son negociaciones espurias que hace la política berreta, pero la conducción política es armonizar las partes, que son siempre distintas, no es una parte igual a la otra, nunca. A veces se necesita mucha misericordia y un poco de severidad siempre. Muchas veces el peronismo se fue por la canaleta de la misericordia y entonces se olvidó de la severidad y así, claro, agredió tanto las leyes del mercado, por ejemplo, que, claro, se puso todo de culo. Entonces ahí es donde hay que saber armonizar. Hay veces que hay que seguir las leyes y respetar ciertas leyes y otras leyes hay que ponerles misericordia, no hay que cumplirlas tanto. Entonces, saber eso también es una sensibilidad artística, antes que nada. Pero bueno, ese es el desafío de una verdadera conducción. Hay que ver, por ahí Cristina se asume como conductora, yo no descarto ninguna cosa, o se asume Axel, o bueno, Perón también decía que si no es la organización, ¿no?, la que se tiene que ponerse al mando de esto. Es más difícil una organización si no hay un conductor. No es fácil, porque viste hay muchas miserias humanas, el peronismo no está liberado de eso. Así que bueno, pero tenemos que ir por ahí. Primero tenernos mucha misericordia entre nosotros, ¿no? Eso es fundamental, porque la gente va a reclamar misericordia. Después de este monstruo, de esta monstruosidad que están haciendo, el pedido va a ser de misericordia, siempre. Los pueblos piden, en un momento determinado, piden misericordia. Los pueblos no pueden tolerar digamos, el imperio de las leyes del mercado. No van a tolerarlo mucho más. Y si no hay un peronismo organizado, dispuesto a funcionar con la misericordia, sobre todo en la aplicación política, estamos jodidos, estamos bien jodidos, no estamos viendo. Siempre es el problema, decíamos, de la pared medianera y peronismo, antiperonismo de un lado, y siempre es un 20% al que le habla el peronismo, siempre es un 20%. O sea, de 30 del peronismo, siempre fue así, no ahora que se habla de que... No, siempre, más o menos 30, 35 era el peronismo real. Y otro tanto tiene el gorilismo, el antiperonismo. Otro tanto tiene, 30, 35 siempre. Entre radicales, hagamos la cuenta y es así. Y entonces la disputa es con el otro 30% y cuando uno se queda con el 20% de ese 30%, gana. Nos pasó a nosotros y les pasó a ellos también. Entonces le estamos hablando a ese 30% y queremos ese 20% del 30% para poder ganar y tener un 50%. Entonces eso es más o menos lo que hacia lo que estamos disputando. No es tan dramático tampoco. No es tan difícil hablarle a ese 30%, que aparte no es coherente socialmente. Hay pobres y ricos en ese 30%. A veces nos auto boicoteamos, ¿no?, permanentemente sin hacer estas lecturas. Claro, por eso, entonces dramatizamos al pedo, no es que no perde, está más o menos, por eso los pueblos, la batalla cultural otra vez, no es que se gana, se pierde, entonces la gente se va y se dio cuenta de que son todos libertarios. ¿Qué estupidez es esa? No pasa nada. O sea, los libertarios tienen todas las fichas en contra también, son experimentos ideológicos. Todos los experimentos ideológicos inevitablemente fracasan en el tiempo. Todos. Podríamos hablar desde Pitágoras, desde el pitagorismo, en Metaponto, en Calabria, a 50 kilómetros donde nacieron mis viejos. Ahí fue un experimento pitagórico, que no era muy distinto a esto, porque en el fondo se regían por el número, querían hacer una sociedad regida por el número de oro y todo se medía por los cuerpos geométricos que había fundado, digamos, las ideas de Pitágoras, ¿no? Y entonces duraron 2 años y fueron masacrados todos. Sí. O sea, la sociedad no lo toleró y los reemplazó un tirano terrible. O sea, todos los experimentos de orden teórico e ideológico son una calamidad. Y ni hablar de los experimentos socialistas.
cómo terminaron todos, todos terminaron en una fatalidad, porque son regidos por marcos ideológicos rígidos, y los pueblos no se pueden regir por marcos ideológicos rígidos. Por eso la oferta de misericordia del peronismo siempre es inevitable. Y lo que pasa es que somos nosotros los chambones que hacemos cagadas con un tesoro que nos dejó la invención de Perón. Y ahora yo sumaría a Francisco en esa invención. Y entonces tenemos un tesoro invalorable y tenemos una cantidad de estúpidos y de inútiles que, bueno, que es penoso, pero bueno, tratemos de disimularlo y de eso, de tenernos misericordia. Daniel, ha sido un gustazo para nosotros poder hablar con vos en esta tarde. Vamos a seguir hablando de peronismo seguramente a lo largo de nuestras emisiones. Abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo, Daniel. No, gracias a ustedes, y disculpen la vehemencia. Pues. No, está muy bien. Así se tiene que hablar de política, más cuando uno es peronista. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Así escuchábamos en la periferia a Daniel Santoro, artista plástico y peronista. Nos acompañan Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Ospedib, Obra Social del Personal de Dragado y Balizamiento, OBSBA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Sindicato Unidos Portuarios Argentinos Bajo Paraná, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación Argentina de Aeronavegantes, Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Estudio Jurídico Martínez Chas, Derecho Sindical y Relaciones Laborales. Teléfono 011-3127-9200. Librería Sicus, Alsina 685. Esto fue La Periferia, una producción de Terrenal Contenidos Audiovisuales.